Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico, y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. ¿Necesitas enviar tus maletas o televisores a Venezuela desde Panamá? Te recomiendo a mis amigos de Venbox Pty. Ellos además pueden consentir a tus seres queridos en Venezuela porque van a hacerles llegar a sus puertas las cajas de productos básicos que tú les envías o mercancías para sus negocios. Tienen diferentes tamaños que se ajustan a las necesidades y llegan además a 24 ciudades de Venezuela. Las salidas aéreas son cada 7 días y las marítimas cada 2 semanas. Además, puedes tener un casillero de compras en Panamá. Contáctalos a los números que ves en pantalla o por su página web www.venboxpty.com. Seguro, fácil y rápido. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a unirte a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo entero. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Y tú tampoco lo hagas. Y es que han sido cuestionadas las actuaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, como el Jurado Nacional de Elecciones en Perú. Así lo señala la última encuesta de Datum a nivel nacional, realizada el 17 de junio pasado. 51% de los consultados considera que el Jurado Nacional de Elecciones no actúa de forma objetiva, mientras que el 49% cree lo mismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Las opiniones, como podemos ver, están divididas. A esto le podemos sumar otro hallazgo, y es que el 51% de la muestra se debate entre estas tres posiciones. La primera, que el Jurado Nacional de Elecciones revise todas las actas impugnadas y resuelva. Segundo, solicitar la revisión y recuento de todas las actas de votación y solicitar, por último, la realización de nuevas elecciones. Para hablar de este tema, no callaré, conversará con la gerente general de la encuestadora Datum International, Urpi Torrado. Bienvenida. Y por supuesto que la primera pregunta, vamos a decir que son preguntas técnicas. Este sondeo, el cual revela que hay una cierta disconformidad del elector peruano o una incredulidad, digamos, por mitad. Una mitad cree, otra mitad no cree. Pero antes de entrar en esa profundidad, yo quiero que me digas de cuándo es este sondeo, en qué fecha se realizó, si es solamente de la ciudad de Lima o tomaron en cuenta otras ciudades peruanas, cuál es el número de la muestra. ¿Me puedes dar esos datos? Bueno, antes que nada, gracias por poder estar acá en el programa y conversar con ustedes. Esta es una encuesta a nivel nacional. Entiéndase nacional por urbano y rural. El Perú tiene un fuerte porcentaje de población, 21% de los peruanos viven en zonas rurales. Entonces, un componente importante de la muestra es que para que la muestra sea representativa es una encuesta urbano y rural. Se hizo el 16 y 17 de junio, en otras palabras, la semana pasada. Esta es una encuesta muy fresca, es la primera encuesta a nivel nacional para precisamente medir la situación actual del Perú y cuál es el sentir de los peruanos frente a lo que estamos viviendo. Y la muestra, el número 1.200 casos. Ok, y de todas las edades, o sea, edades para votar, digo, hombres y mujeres. Sí, en el Perú la edad para votar es de 18 a 70 años, entonces la muestra recoge la misma estructura del electorado, es decir, hombres, mujeres de 18 a 70 años de todas las regiones del Perú y de todos los niveles socioeconómicos. Luego del análisis que ustedes han hecho de esta encuesta, ¿por qué crees tú o el equipo completo, que hay esta disconformidad en el electorado? ¿Por qué crees tú que hay esta no creer absolutamente todo el mundo en la objetividad
de los organismos electorales. Eso es preocupante porque, bueno, ya ha pasado que cuántas semanas desde que hubo la segunda vuelta, desde el 6 de junio, y todavía en el Perú no hay un presidente proclamado, electo como tal. Efectivamente, lo que venimos viendo es que incluso antes de la segunda vuelta, es decir, antes del 6 de junio, ya algunas agrupaciones políticas hablaban de fraude o de un potencial fraude. Entonces eso ya fue preparando el clima para lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Un proceso electoral que se ha venido dilatando con una serie de cuestionamientos de las dos partes. Entonces, cuando hablamos de, sí, el Perú está dividido en dos mitades porque electoralmente una mitad votó por Pedro Castillo, otra mitad votó por Keiko Fujimori, cuando también vemos las preguntas, si bien hay dos mitades, no son dos mitades iguales, es decir, no es que los que votaron por un candidato apoyen a los entes electorales y los que votaron por el otro candidato no apoyan a los entes electorales. O sea, vemos que dentro de estas dos mitades, entre los que creen que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que son los entes electorales, entre quienes creen que no están siendo imparciales, hay votantes de ambas partes, incluso, y en la otra mitad que cree que sí están siendo transparentes y que están haciendo bien su trabajo, también hay votantes de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En general hay un clima de incertidumbre y mucha preocupación. De acuerdo a cifras oficiales, en el último año, producto de la pandemia, la pobreza creció en 10%. Entonces, este crecimiento de la pobreza se traduce en que hay una preocupación por la economía, una preocupación por digamos, la salud de los peruanos, el no tener definido quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Perú, ahonda más en esta preocupación que tiene el ciudadano. Porque luego me imagino que deben haber hecho muchísimas preguntas, ¿no? Quizás hasta no, en este sondeo quizás no están todas representadas o expuestas, pero ¿por qué crees tú que la gente, esa mitad de la mitad, cree que hubo fraude o que no es transparente el proceso electoral en Perú? ¿Qué perciben ustedes? ¿Por qué la gente lo cree así? A ver, básicamente porque pasada la elección ha habido impugnación de actas, es decir, hay un grupo de actas que han sido cuestionadas. Luego también se habla de falsificación de firmas, se habla de gente que ha fallecido durante la pandemia, pero que estaba en el padrón electoral y entonces que ha ido a votar. Entonces, la suma de todos estos cuestionamientos, presentados además por ambas partes, porque digamos que la primera impugnación, el primer grupo de mesas impugnadas se da precisamente por el lado del candidato Pedro Castillo, y luego viene todas las impugnaciones y cuestionamientos por el lado de Keiko Fujimori. Entonces, la suma de ambos bandos cuestionando de alguna manera parte de las actas o parte del proceso genera esta sensación de fraude que no le hemos vivido en muchos años. Es decir, Datum es una empresa que tiene 40 años y la única otra vez que hemos recogido este sentir de la población fue en el año 2000, donde efectivamente se dio una situación similar y que además terminó en la marcha de los cuatro suyos y terminó el presidente renunciando y convocándose nuevamente elecciones. O sea, sí hubo una crisis política muy grande en el año 2000 como resultado de esta sensación de fraude en el Perú, donde digamos, la gente sentía que se había robado la elección. Yo sé que tu trabajo es más técnico, pero eres peruana y me estás recordando o nos estás recordando una historia no muy lejana, prácticamente reciente. ¿Tú crees que esta sensación, esta percepción que hay de fraude, y peor aún, yo te diría que la percepción es de no creer en las autoridades electorales, podría llevar a una repetición de una segunda vuelta? No sé, te pregunto. Bueno, técnicamente y de acuerdo a los constitucionalistas, se habla de que no es viable una segunda vuelta, aunque ahí también han empezado a surgir otras opiniones. Lo cierto es que hay una crisis sí de institucionalidad en el Perú, que además es anterior a esta segunda vuelta. Es decir, si nosotros miramos qué es lo que ha venido pasando, es que la gente ha sentido cada vez más desconfianza hacia la clase política y hacia las instituciones. Si nosotros miramos, todos los últimos expresidentes del Perú o están en la cárcel o están siendo investigados. O sea, no hay ninguno que se salve
de estar relacionado a actos de corrupción. Y eso lo que hace es generar distancia con la política, desconfianza y mucha decepción en los peruanos. Entonces, eso, y no solamente presidentes, hay también jueces, hay también alcaldes, hay también gobernadores regionales en estos procesos de investigación o, como te decía, en algunos casos incluso hasta sentencias. Entonces, ya esto es un, digamos, proceso que venía desde hace ya algún tiempo, se agudizó en los últimos 5 años, y llegamos a un proceso electoral donde precisamente lo que expresa la población en las urnas es eso. Los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta son dos candidatos que, sumada a su votación, no representan ni el 20% de los peruanos. Entonces ya la gente siente que los candidatos no los representan. O sea Y que además, lo que me quieres decir es que el 80% de los peruanos no votaron por ninguno de los dos. en primera vuelta no, por ninguno de los dos. Solamente el 20% de los peruanos vota por ellos en primera vuelta, y es histórico que dos candidatos pasen. Normalmente en el Perú, los candidatos que pasan a la segunda vuelta normalmente acumulan entre el 50 y el 60% de los votos. Entonces, esto de aquí es inédito. Es la primera vez que tenemos dos candidatos que representan a tan poca población y que vamos a una segunda vuelta donde el país se polariza, pero se polariza precisamente entre dos candidatos que representan a una minoría. ¿Y cuánto de la población electoral votaron en esta segunda vuelta? En la segunda vuelta ha habido, digamos, menos ausentismo que en la primera. Ahora, en la primera, el problema es que también teníamos 18 candidatos, ¿no? En la segunda ya se reduce a 2. Sí. Al final, el ausentismo ha quedado en 25%, o sea, es un poco más que en procesos electorales anteriores, pero normalmente el ausentismo en el Perú bordea el 19-20%. Entonces, en realidad, no es tan alto. Digamos, históricamente hablando, y lo que tenemos es eso, ¿no? En resumido, es estos dos candidatos que terminan dividiendo el país en dos, y los dos con la mitad de la votación, con una diferencia, con un margen tan pequeño, y con estos cuestionamientos de fraude que hace que la desconfianza que ya existía en la población se aviva y se pone mucho más radical, hay mucha más preocupación, mucha más protesta, y también sobre qué se debe hacer, también las opiniones están divididas. O sea, hay un porcentaje de la gente que dice, bueno, ya, quien sea, pero que se proclame ganador porque necesitamos avanzar como país, y hay otra mitad que dice, no, hay que investigar y hay que llegar hasta el fondo, y se necesita transparencia. Entonces, en todos los temas lo que estamos viendo es eso, posiciones encontradas que hace que no se lleguen a consensos y que se vaya dilatando esta situación que estamos viviendo. Pero es que también se ve que hay una intromisión grosera por parte de los gobiernos de izquierda y los líderes de izquierda, que han pedido de todas las maneras que proclamen de una vez al señor Pedro Castillo. No vemos la misma intensidad del otro lado. Más bien del otro lado hemos visto algunos observadores, algunos exmandatarios decir, bueno, miren, a lo mejor hay que repetir la segunda vuelta, porque si no se tiene confianza, si el electorado no tiene fe, no sé, yo pregunto, ¿cómo reaccionará Perú el día que proclamen a uno u otro? Claro, porque siempre va a haber una mitad descontenta en un proceso, como te decía, ¿no? Donde las dos partes, o cualquiera de las dos partes que gane, va a haber otra parte que siente que le han robado la elección, porque digamos, si vemos procesos electorales pasados, había también una parte que perdía y había decepción, pero no sentía que le habían robado la elección. En este caso sí, quien pierda va a sentir que le están robando la elección, y ya hemos visto a lo largo de estos días distintas marchas y manifestaciones en el Perú, hasta el momento todas pacíficas, pero no sabemos si ese va a seguir siendo el tenor, no sabemos qué es lo que va a pasar en cuanto a cómo va a reaccionar la población, y luego, gane quien gane, la relación ejecutivo con el legislativo también va a ser una relación complicada. Es decir, de alguna manera repetimos lo que pasó en el año 2016. En el 2016, cuando gana Pedro Pablo Kuczynski, él gana, pero el fujimorismo gana el Congreso con una mayoría de 73 congresistas sobre 130, entonces
al tener mayoría en el Congreso, lo que hubo fue mucha pugna, la gente siente que el Bueno, país se paralizó, no terminaron, avanzó, y terminaron sacándolo. terminaron sacándolo, efectivamente. Entonces, lo que se ve también es una relación muy tensa y de conflicto entre ambos poderes del Estado, y que Sin podría ningún- terminar incluso en que o una vacancia presidencial o un cierre del Congreso. Así no avanzan los pueblos. Yo lo digo por mi país, Venezuela, que más bien llegó el comunismo y el atraso es absolutamente, es destructivo. Se destruyó el país por completo, ¿no? Pero claro, esa es una opinión de una venezolana que tiene 22 años viendo cómo acaban a Venezuela, cómo acaban Nicaragua. Bueno, ahora vemos lo que pasó en Bolivia. O sea, realmente es alarmante porque uno a veces también se pregunta si se conoce la historia del comunismo en el mundo, que nunca ha logrado hacer de sus pueblos lo felices que ofrecen, porque es que la gente sigue votando por ellos. De Bueno, una o mucho o poco, pero siguen allí. sí, ahora gran parte del argumento precisamente de la contracampaña hacia Castillo era eso, ¿no? De que él podía seguir políticas que terminaran convirtiendo a Perú en Venezuela, pero el problema es que la gente no creía esos argumentos, es decir, sí, había quienes creían y por eso no votaban, pero había un porcentaje de gente que votaba por Castillo y no creía esos argumentos, porque eh, también hay conceptos y por, digamos, por un tema de comunicación, por la trayectoria propia del fujimorismo, etcétera, por muchos factores, ¿no? O sea, al fujimorismo hay un porcentaje de la gente que no le cree porque dice, bueno, ya en 15 años hemos visto todo esto, hemos visto cómo te opusiste en el Congreso anterior, entonces, claro, eso le pasa la factura y para un sector de la población no tenía credibilidad. Entonces, claro, algunos conceptos ¿Cómo, son difíciles de creer. cómo haríamos para que los pueblos no pasen esas facturas a quien no se las tienen que pasar? Porque es que parece Bueno, que las facturas las vamos como acumulando y acumulando. Yo lo digo por todos nuestros países, todos los países latinoamericanos, ¿no? es que yo creo Vamos que hay una, acumulando y después la tiene que pagar alguien que no tenía nada que ver en el asunto. sí, pero yo creo que hay una responsabilidad de la clase política en general y también del empresariado, porque al final los gobiernos van y vienen, pero los empresarios quedan. Entonces, esa es una demanda también de la ciudadanía, que es un tema casi como de responsabilidad social, de propósito de empresa, de pensar y de mirar más allá del corto plazo, ¿no? Por eso No, te digo que en la medida que se asume ese compromiso y se mire más a futuro, más allá de los propios intereses, vamos a poder ayudar a nuestros países, a nuestros pueblos a crecer y va de la mano con un tema que además es un tema que la gente ve como prioritario en el caso del Perú, que es el tema educativo. Y en estos 2 años, digamos, año y medio particularmente de pandemia, donde toda la educación ha pasado a ser virtual, eh, no sabemos, ¿no? Con las limitaciones que hay de internet, de acceso, etcétera, cuánto realmente están aprendiendo los chicos. Digamos, la educación es clave para el desarrollo de un país. así que hay sectores de la vida política de nuestros países que les ha caído muy bien esta pandemia, porque mientras los pueblos no se eduquen y no se formen, pues vuelven a cometer los mismos errores una y otra vez. ¿Hay alguna pregunta en particular, algún tema específico de este último sondeo que ustedes han hecho que quieras tocar, aparte de la desconfianza que puede tener el electorado? ¿Hay algún datico importante que creas que nos puede servir a todos? Sí, sí, a mí me parece también muy rescatable de esta encuesta, más allá de la desconfianza de la cual ya hemos hablado bastante, es que la gente que votó por Pedro Castillo votó porque quería un cambio, pero no necesariamente un cambio radical. Y eso se ve en esta última encuesta donde, porque, digamos, esta es una encuesta ya no a los votantes de Castillo, esta es una encuesta a todo el Perú. Y cuando ya vemos los resultados a nivel Perú, la gente no quiere una economía cerrada, la gente quiere que se continúen con los tratados de libre comercio, que si hay un cambio en la Constitución sea un cambio parcial que asegure que el Estado atienda a esos sectores que han estado desatendidos, pero que no cierre la economía. Entonces, estamos hablando de que de fondo, sí, la gente quiere cambio,
pero no, no los cambios radicales que probablemente haya un sector, sí, y estamos calculando que no más de 20% de peruanos podría ser quienes quieran algo, un cambio un poco más radical. La gran mayoría no quiere un cambio radical, no quiere que se cierre el Perú, no, sí quiere inversión privada, sí quiere comercio exterior, etc. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo decíamos en Venezuela. En Venezuela, la inmensa mayoría de los venezolanos no quería un cambio radical, quería mejorías, mejoras educativas, mejoras en salud, mejoras en infraestructura, quería una lucha frontal contra la corrupción, que no hubiese impunidad. Eso fue hace 22 años y se radicalizaron. Después que se monta el comunismo en el Ejecutivo, sencillamente llaman al constituyente, desintegran al Congreso y la historia pues ya es harta conocida, ¿no? Así que Dios ilumine al pueblo peruano, de verdad, Dios ilumine al pueblo peruano que tomen la mejor decisión, sobre todo una decisión donde el pueblo, el ciudadano sienta que bueno, que a lo mejor él votó por el otro, pero que cree en el resultado. Lo importante es si se cree. Ahora, si no se cree, lo que se está es, como decimos en criollo en Venezuela, estamos estirando la arruga, pero ahí está la arruga. Sí, o sea, es un descontento social que eventualmente va a terminar explotando y va a terminar pasándonos las facturas si es que no se escucha a las partes, si es que no se legitimiza los resultados y el proceso en general. Ojalá, Dios quiera. Muchísimas gracias de verdad por habernos concedido estos minutos. ¿Tienen idea ustedes de cuándo se puede dar un resultado o todavía la espera es larga? La verdad que no hay una idea. Sí, el proceso es bastante complejo porque en la medida que se acepten o no se acepten las impugnaciones o las actas, si se hace peritaje o no se hace peritaje de las firmas, en fin, dependiendo de las decisiones que vaya tomando el Jurado Nacional de Elecciones, sabremos si esto se define en una semana más o en un mes más. No hay un plazo en este momento. Pero en el Perú el nuevo presidente o presidenta debería juramentar el 28 de julio. Entonces es algo que se tendría que definir antes porque quien juramenta tiene que haber definido un gabinete, en fin, hay mucho por hacer. La ciudadanía, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo la percibe usted? ¿Está preocupada? ¿Se está haciendo la vida normal? Bueno, hay preocupación. De hecho, algunos de los titulares del día de hoy es... hay mucha gente que está retirando sus ahorros, hay gente que, o sea, que, digamos, frente a la incertidumbre, empieza a tomar medidas de protección personal y familiar que terminan afectando toda la economía. Entonces, sí, mientras esto no se defina, hay una incertidumbre y una preocupación creciente en la ciudadanía. Muchísimas gracias, Urpi Torrado, por habernos dado estos minutos de su tiempo. Y bueno, seguimos aquí en No Callaré, muy pendiente de todo lo que acontece allá en Perú. Muchísimas gracias, ¿sí? Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.